Bienvenidos a la Iglesia en Línea. Somos ante todo una experiencia de fe de una comunidad de creyentes que en este momento no tiene ubicación geográfica. Somos, si quisiéramos utilizar una palabra, universales. ¿Por qué? Porque se están publicando en internet estas enseñanzas y nos ha sorprendido el enorme volumen de aceptación que hemos tenido a través de estos procesos de enseñanza. Nosotros en esencia, y eso es bueno que lo aclaremos antes de iniciar, no somos una iglesia denominacional. Somos en esencia un ministerio que se conoce como Misión Edificando Familias Sólidas. Por eso, Iglesia en Línea es una iglesia abierta. Es una experiencia, insistimos, de una comunidad de creyentes, bien sea que no se estén congregando en una iglesia en particular porque salieron heridos, porque vieron que allí solamente el interés era el económico, porque no compartían la forma como se ejercía el liderazgo, lo que sea. Pues bien, nosotros somos un espacio para todos ellos, aquí los acogemos. O bien, usted no asiste a ninguna iglesia y no quiere por el momento desarrollar un compromiso con una denominación en particular. Usted simplemente lo que anhela es desarrollar intimidad con el Señor Jesucristo. Pues también en ese proceso lo vamos a guiar. Ahora, ya habiendo hecho esta presentación, sin duda ya usted escuchó el tema musical que lo que hace es ambientar su corazón, prepararlo en búsqueda de Dios para escuchar la palabra. Pues comparto con ustedes el título que vamos a desarrollar hoy. Enfrente problemas de manera victoriosa. Muy sencillo. Enfrente problemas de manera victoriosa. Ahora, ¿por qué escogimos este tema y por qué Dios habla a nuestro corazón alrededor de desarrollar esta enseñanza? Porque todos enfrentamos problemas. Son algo inherente a la vida de todo ser humano. No podemos negar que se presenta en nuestra existencia de una manera permanente una concatenación de dificultades. Unas son generadas por nosotros y otras son de carácter exógeno, es decir, alguien más o las circunstancias mismas lo produjeron. Permíteme ilustrarlo con la historia real de alguien que frente a los problemas asume una actitud particular. Siempre había tenido dificultades, es más, desde que tenía razón enfrentó muchos problemas. Llegó incluso a pensar que de esa espiral sin fondo no la sacaría nadie. Pero como si fuera una ola, las contrariedades pasaron y los inconvenientes, grandes unos y pequeños otros, entraron a ocupar un segundo plano. Pero ahora sí que iba en serio. Su jefe inmediato le hizo ojeriza, es decir, puso sobre ella toda su atención para generarle problemas, porque un día cuando le propuso que avalara una contabilidad doble con el fin de amparar una serie de irregularidades, Elena se negó rotundamente. Sus nuevos principios, ahora como cristiana, se lo impedían. Lo siento, pero no puedo ayudarle en eso, prefiero renunciar, le dijo Elena a su jefe. Pues desde este momento prepárese para salir de la empresa. Trabaja hasta el fin de mes, le explicó su superior jerárquico. Y comenzó su calvario. A la más mínima acción recibía una voz de reproche. Jamás Elena imaginó que aún siendo cristiana experimentaría tantos motivos de tristeza. Los días se fueron sucediendo lentos. Cada nuevo amanecer veía el calendario y se preguntaba qué pasaría. Finalmente, y cuando llegó el momento de su desvinculación laboral, tenía mucha paz en su corazón. Había entregado todos sus problemas en manos de Dios. En ese duro proceso aprendió que los cristianos también nos vemos confrontados por contratiempos que amenazan con robar nuestra tranquilidad y que la única manera de conservar el equilibrio y permanecer firmes en todo momento es haciéndonos de la mano del Señor Jesucristo, no soltándonos jamás de ella. Hoy Elena, que nos ha servido de ilustración, su caso además de la vida real, ha vuelto a sonreír porque las circunstancias han cambiado y sabe que así emergan los problemas en el momento menos esperado. Saldrá victoriosa porque nuestro Salvador Jesucristo está de su parte y le ayudará a vencer.
Ahora insistimos en algo, no estamos exentos de problemas. Si hay un hecho que no podemos desconocer, es la presión que ejerce una sociedad caída en el pecado, como la nuestra, en la que ustedes y yo nos desenvolvemos, en la que priman la envidia, el resentimiento, el egoísmo y la maldad. Los elementos de presión que recibimos llegan a extremos inimaginables que amenazan nuestra tranquilidad y ponen delante de nosotros el desánimo y la desesperanza. Insisto, desánimo y la desesperanza, dos componentes a los que tenemos que prestar mucha atención. En el proceso de resistir las situaciones adversas corremos el peligro de estallar, de reventarnos. Ahora, ¿cuál es la razón? El ser creyentes no nos asegura un blindaje frente a los problemas. Por el contrario, si hay algo previsible son los problemas, las presiones y la ansiedad que se derivan de esos problemas. Un interrogante que normalmente nos preguntamos es cómo enfrentar eficazmente los problemas. Aunque en medio de la zozobra en que nos sumen las dificultades no encontramos razón para que existan, esas dificultades pueden beneficiarnos. Claro, es una perspectiva que tal vez no comparta usted conmigo, pero puedo asegurarle que es real. A partir de las dificultades, ustedes y yo aprendemos mucho. Los errores nos permiten crecer. Es evidente que no siempre los tenemos bajo control y es probable que jamás los tendremos bajo control. Y probablemente tampoco estemos en este momento en la cima de la victoria. Enfrentamos tropiezos generalmente inesperados. Y es así, ya que al militar en los caminos de Cristo no tenemos asegurada siempre la situación o el blindaje de que no vendrán los problemas, pero sí nos puede equipar Cristo, nuestro amado Dios y Salvador, para enfrentar esos problemas de manera victoriosa, que es algo en lo que estamos insistiendo en el mensaje de hoy. El apóstol Pablo describe vívidamente esta situación cuando en su carta a los creyentes de Corinto les explica lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4 versos del 7 al 10. Ahora bien, dice Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Ahora, usted que nos está escuchando en esta iglesia abierta, en esta reunión convocatoria semanal, tome nota de algo sumamente importante. Ustedes y yo no podemos ni desesperarnos ni rendirnos aunque arrecie la tormenta a nuestro alrededor. Y además es imperioso aprender a perseverar a través de los problemas. Con base en esto podemos concluir que en nuestro diario vivir, al lado de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, lo que experimentamos es un proceso constante de aprendizaje y de crecimiento, tanto a nivel personal como espiritual, en el que los contratiempos juegan un papel importante. Ahora, ¿qué nos lleva a afirmar esto? La certeza de que los problemas son naturales en la vida de toda persona y más cuando somos cristianos, porque al aceptar a Jesús no compramos un seguro contra todo riesgo, es decir, contra toda contrariedad de la cotidianidad. Es importante que meditemos en el error que encierran 4 premisas que voy a enumerar detenidamente con usted, muy comunes además en la sociedad al hacer alusión a la vida de fe. Número 1, si aceptamos a Cristo, todos los problemas se acaban. La Biblia no dice eso, es probable que los problemas aumenten. Número 2, la Biblia tiene la solución a todos los problemas. Ahora bien, en todos los casos desarrollamos fe y confianza en la guía del Señor. ¿Por qué? Porque están las recomendaciones acerca de cómo enfrentar las dificultades allí mismo en la Biblia. Número 3, si tiene problemas como cristiano, seguramente está en pecado. No podemos desconocer el hecho de que las grandes batallas y los batalladores de la fe en la historia han enfrentado problemas, pero no necesariamente. Usted puede que esté caminando bien con Dios, no sea un pecador irredento,
y sin embargo tenga dificultades. Es decir, eso no es una premisa que sea válida necesariamente en toda su extensión. Y número 4, la sana doctrina quita el camino de los problemas. No, no es así. Las dificultades no se quitan del camino así porque así. La Biblia es como un mapa, nos dice a dónde vamos a llegar, pero debemos emprender el camino e ir paso a paso en la cotidianidad. Ahora, a través de los problemas, ustedes y yo, si estamos prendidos de la mano del Señor Jesucristo, podemos crecer. Aunque esos problemas salen al paso, tomándonos muchas veces por sorpresa, los problemas o dificultades inesperadas no deben impedir nuestro crecimiento personal y espiritual. Por el contrario, usted y yo debemos tener claro que la vida cristiana tiene una dinámica que tiende a llevarnos a nuevos niveles. Siempre estaremos orientados al crecimiento. El apóstol Pablo, como lo leemos en Filipenses 4, versos del 12 al 14, dice lo siguiente: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, dice Pablo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, escribe él a los creyentes de Filipos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Es más, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este pasaje es muy enriquecedor, debemos de leerlo cuantas veces sea necesario porque nos lleva a reflexionar en un hecho fundamental, y es que no somos perfectos, por el contrario, estamos haciendo siempre en ese diario vivir un recorrido para un crecimiento. Es la meta, que sea un crecimiento sostenido, permanente. La palabra meta viene del griego, es un término muy conocido, skopos, que traduce una marca sobre la cual fijar la mirada, un blanco en esencia. Es decir, usted y yo estamos de camino hacia un lugar específico, que es Cristo, y ese andar en su voluntad y cómo Él quiere que ustedes y yo pongamos la mirada en esa meta, en Él. Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Las dificultades no deben desviarnos de ese objetivo. Si Dios nos sacó del pasado, donde estábamos inmersos en miles de problemas, eso no significa que podamos seguir atados al ayer. Los errores pasados no deben amarrarnos. Si ayer vencimos, tampoco podemos gloriarnos en esa victoria. Los nuevos logros deben alcanzarse hoy, ahora, y es posible si nos mantenemos asidos de la mano del Señor Jesucristo. Solo de esta manera avanzaremos en el crecimiento de la fe cristiana, asumiendo nuevos pensamientos y nuevas actitudes conforme al Evangelio en el que estamos ustedes y yo creciendo. El apóstol Pablo, a quien hemos aludido una y otra vez en este mensaje de la iglesia abierta o de la iglesia en línea en la que usted está participando en esta sesión, compara la situación con una batalla y la llama una batalla como tal. De hecho, invita a los creyentes a pelear con constancia, asidos de la mano del Señor Jesucristo, como lo leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Este batallar nos obliga a guardar el testimonio cristiano y a no desviarnos, y particularmente no volver la mirada a otro lado, salvo que nuestra mirada esté fija en la vida eterna, hacia la que estamos ustedes y yo marchando permanentemente. Aquí la clave de todo es perseverar, permanecer firmes allí paso a paso, perseverar, recuerde esa palabra, perseverar. La perseverancia es clave porque nos ayuda a vencer los problemas. El apóstol Pablo lo explicó en unos términos muy prácticos en la primera carta a los Corintios capítulo 9, versos del 24 al 27. Dice Pablo: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, dice Pablo, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, dice Pablo, en cambio, por un premio que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene metas, no lucho como quien no da golpes
como quien da golpes al aire. Más bien, escribe Pablo, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tenemos que ser muy cuidadosos. No ser autosuficientes, esa actitud no ayuda en absoluto, por el contrario puede llevarnos al fracaso. Para vencer los problemas y, como lo aprendemos en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 9 versos 24 al 27, debemos someter nuestra naturaleza carnal, esa naturaleza que a veces no quiere desprenderse de nosotros, a Dios. Llevar a la práctica aquello que aprendimos, perseverar, no dejar que las dificultades nos conduzcan al abismo de la desesperación. Si caemos por alguna circunstancia, debemos levantarnos de nuevo. Ahora, es probable que haya momentos en los que usted quiera huir, tenga ese vivo deseo de salir corriendo, de abandonarlo todo. ¿Cuál es la actitud de centenares de cristianos cuando llegan a enfrentar problemas? Salir huyendo. Como en sus mentes tienen la idea equivocada de que ser cristianos les exime de tener tropiezos, prefieren volver atrás en su vida de fe. Tremendo error. Si queremos desarrollar el potencial de vencedores, necesariamente debemos perseverar y disponernos a permanecer firmes, aunque las olas comiencen a anegar nuestra embarcación. En la carta a los Hebreos, que personalmente considero fue el autor, el apóstol Pablo, leyendo el capítulo 6 versos del 1 al 8 encontramos, dice Pablo, o el autor a los Hebreos: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo eso se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ese texto, si usted lo anota detenidamente, recuerde, es Hebreos capítulo 6 versos del 1 al 8, nos lleva a pensar que somos salvos cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón a Cristo. Ahora, yo le abro las puertas de mi corazón a Cristo. Estoy poniéndole un ejemplo cuando soy consciente de que he fallado, de que he cometido pecados, cuando hay arrepentimiento. Porque usted y yo por emoción podemos decirle: Señor Jesucristo, entra a nuestro corazón, pero lo hacemos, insisto, por emoción. Se debe arrepentirse. Arrepentirse está ligado a un elemento fundamental, y es no volver a incurrir en lo mismo. Entonces, si ya nos hemos arrepentido, si hemos recibido a Cristo, si estamos seguros de que somos salvos por esa decisión, recibir a Jesús como nuestro Dios y Salvador, tenemos asegurada la vida eterna. Pero si volvemos a lo mismo, si volvemos a incurrir en la misma situación, sin duda vamos a enfrentar problemas, porque estamos abriendo puertas que no deberíamos abrir jamás. Ahora, permítame aludir nuevamente al término jamás. Jamás olvide que el crecimiento para enfrentar, entre otras cosas, los problemas que diariamente llegan a nuestra puerta, ustedes y yo debemos, ante todo, mantenernos en el límite o en el camino del crecimiento permanente, sostenido, prendido de la mano de Dios. Usted y yo obviamente no somos perfectos, pero avanzamos hacia esa meta, a la estatura de Cristo. Crecer y aprender son dos aspectos que van unidos. Ahora entramos en una fase interesante, y es que los problemas van de la mano con la madurez espiritual cuando sabemos enfrentarlos. Como lo anotamos hace unos cuantos segundos, crecemos a través de los problemas, pero agreguemos otro elemento que es necesario considerar: las dificultades nos llevan a desarrollar madurez espiritual. En Hebreos 5, versos del 11 al 14, ustedes y yo leemos:
Sobre este tema, escribe Pablo, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, dice el autor sagrado, a estas alturas ya deberían, aclara el ser maestros, y sin embargo necesitan de alguien que vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Es decir, como lo hemos visto hasta aquí en el texto, no maduraban, no crecían. Es cierto, se habían arrepentido, habían aceptado a Cristo como su Dios y Salvador, pero seguían en lo mismo, andando bajo el mismo círculo. Y eso, por supuesto, nos lleva a un estado de estancamiento que no es bueno. Por el contrario, ustedes y yo debemos crecer. Dicho de otro modo, escribe el autor sagrado, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, escribe Pablo, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Los creyentes del primer siglo, al igual que puede ocurrir hoy, están tardos en el oír. Lo eran, casi que perseveraban en esa actitud negligente frente al crecimiento cristiano. Y tendían, era una inclinación muy particular en ellos, a quedarse en los primeros rudimentos o enseñanzas de la fe y a resignarse a los pocos avances en su crecimiento, bien fuera personal, espiritual o familiar. En esa condición, pues no podían avanzar a nuevas dimensiones en la vida de Dios. En tales circunstancias, tanto a ellos como a nosotros se nos dificulta el crecimiento personal y espiritual, y sin duda los primeros problemas amenazarán con llevarlo a correr con desespero y sin rumbo fijo. Tenga presente que la inmadurez espiritual es el fruto de ser oidores pero no hacedores de la palabra de Dios. Crecer está íntimamente ligado a la perseverancia. Tenemos que tener presente que hay una enorme diferencia entre envejecer en Cristo y crecer en Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, pregúntese en este momento cuál es el estado que usted enfrenta alrededor de eso. ¿Cómo está usted? No se deje arrastrar por la corriente. La gente anda en medio de problemas, se acostumbra a los problemas y cree que son muy naturales en su vida. Pero también se dejan golpear, se dejan arrastrar, quedan heridos, anidan odio, rencor, resentimiento. En el mundo en que ustedes y yo interactuamos, siempre encontraremos personas tóxicas, personas que tienen su mundo interior contaminado y nos quieren contaminar. Y de hecho querrán contagiarnos de la incredulidad, de su amargura, de su tristeza, de su desesperanza, y lo más probable es que nos ofrezcan, cuando ustedes y yo tenemos problemas, soluciones al margen de Dios. Siempre, inevitablemente, ustedes y yo vamos a volver al punto de partida, y tal vez con inconvenientes mucho más grandes. No podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Es una decisión que usted debe tomar y en la que debe prevalecer la fe que ustedes y yo compartimos en nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. El rey Salomón, hay un texto que comparto con usted en Proverbios capítulo 16, 25, escribió: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. En otras palabras, ustedes y yo decidimos si los problemas nos gobiernan o nosotros estamos por encima de los problemas. Aunque la sociedad nos ofrezca posibilidades de salir de la crisis, el verdadero camino está en Dios. Está enfrentando dificultades a nivel personal, con el cónyuge, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Bueno, aprendernos de la mano de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, ese es el camino, no hay otro. Ahora, frente a eso insistimos, hay que cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento, hasta donde sigamos dimensionando los problemas como gigantes y dejando de lado la fe en Dios. Pues ese Dios de poder que nos ha ayudado a resolver los problemas, seguiremos ustedes y yo perdidos en el laberinto. Es imperativo que transformemos nuestra forma de pensar y así cambiemos nuestra forma de actuar. El apóstol Pablo, de hecho, cuando ustedes leemos y yo leemos Romanos 12, 2, nos enseñó
primero a los creyentes de Roma y también a nosotros, que debemos cambiar nuestras actitudes y nuestras perspectivas, y en este caso frente a los problemas. Dice Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice Pablo, aprenderán nuevas perspectivas. Entonces aprenderán, insisto y retomo la palabra, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, voluntad que para ustedes es buena, agradable y perfecta. No podemos permitir que nos mueva la duda cuando estamos enfrentando problemas y querramos volver atrás. No, Señor, no podemos darnos ese lujo. Entonces vamos a sintetizar, porque ya estamos terminando el mensaje de la iglesia en línea en el día de hoy. Problemas tendremos todos. Para enfrentarlos adecuadamente tenemos que tener una perspectiva de fe. Es decir, los problemas no son gigantes, los podemos vencer. No podemos permitir que la sociedad que nos dice que los problemas cada día se agigantan, ustedes y yo los veamos como tal. Tenemos que tener la misma actitud de David cuando se enfrentó a Goliat. Por grande que pareciera ese gigante, él sabía que prendido de la mano de Dios podía vencerlo. También debemos entender, estamos haciendo una síntesis, que los problemas nos ayudan a crecer en todas las áreas, nos llevan a un nuevo nivel. Casi que nos volvemos expertos en resolver problemas, porque el ser cristianos no nos exime de tener dificultades. Otro elemento allí que es importante que tengamos en cuenta es que ustedes y yo, cuando tenemos claridad de ese aspecto, no permitimos que las circunstancias nos gobiernen. Somos nosotros quienes, prendidos de la mano del Señor Jesucristo, gobernamos las circunstancias. No permita, insisto, que los problemas le roben la paz interior, porque cuando lo permitimos, nos vemos afectados nosotros, pero también afectamos el entorno familiar, la relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación con todos, mi hermano. Nosotros no podemos permitir que esas circunstancias nos gobiernen, nos golpeen y golpeen de paso a nuestra familia. No, Señor. Recuerde que nuestra mirada tiene que estar puesta en todo momento y bajo toda circunstancia en el Señor Jesucristo. Desconozco qué problemas enfrenta usted, pero sepa que con ayuda de Dios vamos a poder enfrentar esos problemas de una manera victoriosa, con ayuda de Dios. Esa es la invitación que le hacemos durante esta semana en la iglesia en línea. Recuerde que nosotros no somos como tal una denominación, somos un ministerio, somos un servicio. Aquí tienen cabida todos, aquellos que no van a una iglesia por la razón que sea, por la circunstancia que sea, o aquellos que, deseando desarrollar intimidad con el Señor Jesucristo, por alguna circunstancia u otra, pues no quieren congregarse en una denominación convencional. Aquí son bienvenidos. Cada semana, desde el día sábado, tenemos publicado ya el mensaje para que usted lo pueda disfrutar, lo pueda interiorizar y lo pueda vivenciar. El día sábado y domingo lo puede escuchar, incluso descargar a su dispositivo electrónico. Si usted decide ir a una iglesia convencional, pues está bien. Solamente tenga en cuenta 3 cosas sobre las cuales queremos hacer énfasis. Número 1, que en esa iglesia que usted escoja se predique la palabra de Dios tal como la enseña la Escritura, sin modificación, sin ningún tipo de manipulación. Número 2, que en esa iglesia le enseñan a usted a desarrollar intimidad con Dios. Eso a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Y número 3, que en esa iglesia se preocupen por las almas y no por la economía, porque eso es lo que está prevaleciendo hoy. Mucho interés en la economía, mucho interés en la plata y no en las almas. Aquí por eso nosotros no hacemos recaudo de dinero de ninguna clase. Nos preocupa usted como persona, su vida, su alma, su relación con Jesucristo. Si usted por alguna circunstancia está asistiendo a alguna denominación donde lo principal solamente es la economía, salga corriendo de ahí, mi hermano, no le conviene. Busque una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique a Cristo y donde usted cada día experimente crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos en la iglesia en línea. Esperamos que la próxima semana podamos tener este privilegio de encontrarnos, y nuestro anhelo, recuérdelo hoy, mañana y siempre, es que Dios bendiga su vida rica y abundantemente. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y nos encontraremos, Dios mediante, la próxima semana.